Recién Jorge dijo, bueno, este tipo de pensamiento, como el de Deleuze, puede ayudar a orientar la praxis humana. Esa es otra convicción que me acompañó mucho tiempo, ¿no? La filosofía, evidentemente, este grupo La Deleuziana con el que es tan hermoso trabajar, ¿no? Se llama ontología práctica. Y siempre dijimos, bueno, la filosofía es práctica, es eminentemente práctica, es naturalmente práctica. Y sin embargo, por momentos dudamos y decimos, ¿realmente lo que estamos pensando puede cambiar algo? ¿Puede ayudarnos a cambiar algo? Sobre todo cuando el cambio parece ir para otro lado del que uno desearía. En fin, no lo sé. Pero esa es la tesis que planteó una joven filósofa, amiga, se llama Guadalupe Deza, en su tesis doctoral que defendió hace muy poquito en una tesis en cotutela entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de París 8. Entonces, cuando Jorge me invitó a participar, yo acababa de participar en esta defensa de tesis y me pareció obvio y natural que en este lugar, en este día, había que retomar las ideas de esta tesis. ¿Por qué lo digo? ¿Qué hace Guadalupe en su tesis? Bueno, hace lo que tiene que hacer cualquier filosofía que esté viva y que valga la pena ser realizada. ¿Qué es esto? Es tomar un problema que realmente nos interpele, que realmente nos quite el sueño, que realmente nos despierte en el medio de la noche diciendo, ¿qué hago con esto? Tomar un problema y de este problema más elocuente, pocos problemas que el problema del terrorismo de Estado en la Argentina. En un momento, como dije recién, de creciente negacionismo y de también creciente, por suerte, reivindicación por la lucha, por la memoria, la verdad y la justicia. Muy bien, este es el problema que tiene Guadalupe, que tenemos nosotros, que compartimos, que nos aúna en este espacio. Y ella propone en su tesis vincularlo con el pensamiento de este señor que está ahí jugando al ajedrez, que se llama Gilles Deleuze, que vivió en esos años, bueno, tiene una vida interesante, ustedes verán. Y entonces dice, bueno, vamos a vincularlo. Aclaro desde ella, la relación dista de ser evidente, no es uno que uno dice, claro, está leyendo Deleuze, claro, acá está. Lo que está pensando acá, cuando en la página 215, no puede ser otra cosa que el terrorismo de Estado en la Argentina. Claramente no es eso lo que pasa. Por otra parte, lo que está pensando Deleuze cuando escribe no nos queda muy claro en ningún momento, pero bueno, pero lo que pareciera quedar claro es que en eso no. Entonces tenemos, vuelvo a decir, que es la filosofía, es un problema y relacionarlo con un autor que uno tiene la intuición, la hipótesis, la esperanza de que nos puede ayudar a pensarlo mejor. Quizás a solucionarlo, pero por lo menos a pensarlo mejor, a encontrarle aristas impensadas, otras dimensiones, una formulación más precisa. Entonces esta es la hipótesis de Guadalupe. Dice, bueno, yo pienso que por más de la distancia, yo puedo hacerle la pregunta, problema que yo tengo del terrorismo de Estado en la Argentina, a esta filosofía, a estos escritos, a estas páginas, y encontrar algo interesante, que pase algo, que ocurra un acontecimiento de pensamiento. Que eso es la filosofía. La filosofía no es un catálogo de señores que dijeron cosas. ¿No se escucha? Ahora se escucha más. Pero si lo acerco mucho... Bueno, entonces, la filosofía no es un catálogo de cosas que dijeron personas. La filosofía es un conjunto de problemas pensados de distintas maneras a lo largo del tiempo. Y la invitación a pensar de otra manera las cosas una y otra vez. Entonces, si uno quiere hacer eso, tiene que buscar esto, un problema interesante, un autor suficientemente interesante para tener alguna capacidad de hacer algo con este problema, tener un poco de suerte para que esta hipótesis funcione, para que evidentemente por muy bueno que sea el autor y por muy bueno que sea el problema, algo pase.
Y bueno, y eso es lo que trata de hacer Guadalupe y eso es lo que voy a tratar de hacer yo hoy. No sé si alguno de los dos tiene éxito, creo que ella sí, pero bueno, yo probablemente no. Bien, muy bien, entonces, bueno, entonces uno decide, vamos a hacer esto, vamos a preguntarle a Deleuze esta cuestión, y entonces uno decide hacer esto, hay un camino, o sea, pese a que uno dice, bueno, como dice recién, no es que uno lee Deleuze y encuentra este problema, muy fácilmente hay un camino que parece el camino más llano, más factible, que a priori parece que va a funcionar mejor, y ese camino tiene que ver con un periodo de la obra de Deleuze, en la que escribió una serie de libros muy interesantes bajo el nombre Capitalismo y Esquizofrenia. Y allí dicen, esta cita textual que ven ahí, hablan de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Bueno, si hablamos de las dictaduras más sangrientas de América Latina, evidentemente parece que ese sería el camino para pensar una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, el terrorismo de Estado en la Argentina. Mil Mesetas es de 1980, ¿sí? En ese momento, en plena sangre aquí entre nosotros, hablaba de eso. Bueno, spoiler alert, no hablo de eso hoy, no habla de eso Guadalupe. Pero se podría, porque ¿qué dice allí? ¿Qué dicen allí Deleuze y Guattari? Bueno, hablan del capitalismo, como dije, Capitalismo y Esquizofrenia se llama la saga, y tiene esta hipótesis, utilizan el concepto lógico matemático de axiomática, dice capitalismo es una axiomática y tiene un modelo de realización que son los estados. Claro, este modelo lógico matemático, en el cual no se asusten, no voy a entrar, si quieren después, acá está Gonzalo que les puede contar todo lo que quieran saber sobre axiomática y nunca se atrevieron a preguntar ahí en las calles. Pero bueno, la idea básica de la axiomática es que uno puede tener un sistema formal que se aplica a diferentes modelos formales que son heterogéneos entre sí, o sea que a primera vista no parecen tener nada que ver, y sin embargo son, término técnico, isomorfos. Entonces, uno mira los estados africanos, el estado francés, todos estos son ejemplos explícitos de Deleuze y Guattari, Francia, Inglaterra, República Federal Alemana, existía en ese momento, dictaduras de América Latina, Estados Unidos, la socialdemocracia, incluso el nacionalsocialismo, y dice, son heterogéneos, evidentemente, nadie dice que son lo mismo, que son iguales, las diferencias saltan a la vista, pero son todos isomorfos, entonces, en tanto son todos modelos de realización de un mismo sistema social, que es el capitalismo. Esta es la hipótesis, por supuesto, se ha discutido, no lo vamos a discutir hoy. Pero, como ven, esto es plausible para pensar nuestro problema de hoy. El terrorismo de Estado, el proceso de reorganización nacional, ¿se puede considerar un modelo de realización del capitalismo? ¿Fue una manera del capitalismo de aumentar su reproducción? Y la respuesta evidentemente es positiva, ¿no? Evidentemente hay sobrados elementos para decir esto, como también podríamos decir que el Estado actual, el gobierno actual en Argentina, también es un claro modelo de realización de la axiomática capitalista. Y bueno, y podríamos saber eso y podríamos en esa senda preguntarnos, ¿no? Evaluar si es pertinente, si efectivamente fue un modelo de realización, si hubo una isomorfía, por ejemplo, entre el Estado argentino en el periodo 76-83 y el Estado democrático a partir del 83, si dentro de los diferentes estados o las formas de Estado que se sucedieron a partir del 83 hay efectivamente isomorfía, si fueron todos modelos de realización del capital o no, o en qué punto, o si eso es equivalente. Nos podríamos preguntar eso y encontrar respuestas bien interesantes. Pero
No, y esto es lo que le dijo, en la defensa de tesis había varias celebridades, además estaba yo, pero estaban las celebridades en el jurado. Una de ellas es Peter Paul Pelbart, que es un húngaro que trabaja en Brasil, que fue a los cursos de Deleuze, que fue amigo de Guattari cuando fue a Brasil, bueno, o sea, amigo, por lo menos se relacionó con él. Y él le dijo, ¿por qué hiciste esto que hiciste y no esto otro? ¿No? ¿Por qué no hiciste con 1000 mesetas tu tesis? Y yo cuando lo escuché dije, pero lo bien que hizo, porque lo hizo es mucho más ambicioso y mucho más interesante, y podríamos decir incluso un análisis de la relación entre nuestro Estado, nuestro terrorismo de Estado y 1000 mesetas, necesita pasar para ser suficientemente interesante por lo que hace Guadalupe. Bueno, ahí está, esa es la tapa de la tesis. Entonces, ¿qué se propone Guadalupe hacer en eso? Eso es solo la tapa, después es una cosa así gorda. Le iba a traer, y fue una cosa que me olvidé, como debe ser, algo de olvido, para hablar de la memoria. Bueno, entonces va a otra obra, una obra previa, de 1968, que se llama Diferencia y Repetición. Y claro, es una apuesta muy, 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 muy ambiciosa. Estoy pensando en Sergio Denis en este momento. Evitar. Tengo la torpeza necesaria. Bueno, no sé quiénes han aquí leído, hay varios que sé que lo han hecho, este libro. Cualquiera puede pasar por una librería y encontrarlo y abrirlo en una página al azar. Y hay una sola cosa que es segura que va a pasar cuando ustedes abran una página al azar de diferencia y repetición, y es que no van a comprender absolutamente ninguna de las frases que van a leer. Es un libro muy complicado, muy complejo, muy difícil. Entonces Guadalupe dice, bueno, voy a leer acá, ¿por qué no preguntarle? ¿Por qué no? ¿Qué sabemos que puede responder un libro tan complejo? Puede responder, en principio, a priori, antes de empezar a trabajar y volver a leerlo con la nueva pregunta, cualquier cosa, y bueno, vamos a preguntarle, dice. ¿No? Sí, es muy difícil diferencia y repetición, porque Deleuze, no es que, bueno, no sabemos, pero no es solamente que escribía difícil porque escribía difícil, puede ser, pero él quería hacer lo que él llamaba un nuevo estilo en filosofía, quería hacer otra manera de escribir, no escribir desde ciertas hipótesis o ciertos principios a sus deducciones, no hace una filosofía argumental, ¿no? Habla del nuevo estilo. Y habla en la introducción, tiene que ser una mezcla de una novela policial y una novela de ciencia ficción. Y vamos a ver hoy un poquito que ambas cosas están presentes y que eso dificulta, porque si es una novela policial, ¿no? ¿Qué pasa en una novela policial? Uno tiene que tener un asesino, pero este asesino no tiene que ser fácilmente distinguible. No puede abrir el libro y darse, no. Justamente, es como que nos va presentando ciertas cuestiones que uno dice, este es el asesino, pues, no era, está el otro, y bueno, justamente lo que vamos a charlar hoy va a pasar eso, vamos a tener una cantidad de sospechosos de tener la respuesta a nuestra pregunta, y luego va a aparecer detrás otro candidato, y uno tiene que, bueno, en algún punto jugársela por el asesino, porque nunca nos dice, y el asesino es el mayordomo, no lo dice. No es cualquier novela policial también, o tampoco. Bien, entonces. En este libro complejo, nuevamente, podría haber elegido Guadalupe un montón de opciones, de candidatos para pensar el problema del terrorismo de Estado en la Argentina, y elige el problema del tiempo. Elige el problema del tiempo, ¿no? Las 3 síntesis del tiempo. Yo tengo que decir, no hay que decirlo, porque uno no debe decir cuando está explicando algo, esto nunca me interesó demasiado, porque como que baja un poco el entusiasmo del público. ¿Y para qué vas a...? ¿No? Y siempre, de alguna manera, casi puedo decir que lo odié, este tema en Deleuze.
Y le gusta mucho a los estudiantes. Entonces, la monografía sobre las 3 síntesis del tiempo es muy salidora. Yo cada vez... Entonces, cuando Guadalupe empezó a contar las 3 síntesis del tiempo en la tesis, fue un momento de gran zozobra para mí, porque yo venía tan contento. Y esta es la sorpresa que Deleuze siempre tiene para nosotros. Que cuando uno le hace, el problema es que yo no le hacía la pregunta correcta. El problema no eran las 3 síntesis del tiempo, el problema era yo. No sos vos, soy yo, le dije a Deleuze el otro día. Claro, porque empecé a releer la síntesis del tiempo para hablar con ustedes hoy, pero ahora con la pregunta de Guadalupe en la cabeza, y por primera vez dije, pero está buenísimo esto, está muy bueno. No sé si los voy a poder convencer, pero yo lo pensé. Gonzalo es testigo que le mandé un par de mensajes sumamente apasionados, ¿no? Claro, el problema del tiempo. Y además, ¿y por qué no te gusta, Julián, el tema este? La memoria, el tiempo, que uno de los problemas más apasionantes después de todo de la filosofía, porque el tiempo, el pase del tiempo, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la muerte, que está siempre por llegar, y tiene que ver con muchas cosas más y además con la memoria. El tiempo tiene que ver con la memoria. Cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, y hablamos de memoria, estamos presuponiendo una cierta relación con el tiempo. ¿Soy yo? Qué falta de respeto. Bueno. Bien. Y ahora me perdí. Bien, perfecto. Bueno, entonces memoria, verdad y justicia. Tenemos la memoria y lo que decía al principio, pero al mismo tiempo estos pensadores, Deleuze, este tipo de pensadores como Deleuze, podríamos decir que está en la saga de los maestros de la sospecha, ¿no? de Hegel, de Nietzsche, de Marx, les gusta mucho el martillo, ¿no? Les gusta mucho agarrar los conceptos y destruirlos. Es decir, no, esto que vos pensabas que era tan seguro, vamos a destruir. Y todo bien, me encanta, a favor de destruir conceptos. Pero memoria, verdad y justicia. Justo memoria, verdad y justicia. Porque detrás de destruir la memoria está el revisionismo histórico. Detrás de destruir la verdad está la posverdad. Detrás de destruir la justicia está la ley del más fuerte, que sabemos que no somos nunca nosotros. Después de todo, Alejandro Rosichner el otro día usó a Nietzsche y sus tesis sobre la memoria y el olvido para poner justamente en duda cierta memoria. Eso vamos a hacer acá, hoy. Y Nietzsche hablaba de más allá del bien y del mal. La primera vez que escuché esta frase de Nietzsche, yo era adolescente y justamente fue en una marcha. Yo era adolescente, así que seguramente era alguna de las marchas por el punto final de la obediencia de vida. Debía ser eso. Que me acuerdo cuando fuimos, alguien dijo, no, esta ya la perdimos, pero si vamos muchos vamos a evitar el indulto. Bueno. Y ahí en un bar, yo no sé qué dije, no me acuerdo qué dije, pero la mamá de una amiga que estaba ahí me dijo, ¿qué? ¿Vos estás más allá del bien y del mal? Y yo dije, no sé de qué me estás hablando, pero me parece que tenés razón. No se lo dije, me quedé callado. Y bueno, y mucho tiempo después descubrí que era un libro de Nietzsche, trabajé mucho el libro de Nietzsche y trabajé mucho lo que quería decir eso, pero igual, qué peligroso con estos temas, ¿no? Más allá del bien y del mal. ¿No es acaso el terrorismo de Estado en la Argentina un ejemplo indudable del mal
¿Qué quiere decir estar más allá del mal? ¿Se puede estar más allá del mal, que significa tirar personas vivas de un avión? ¿Se puede estar más allá del mal, que significa secuestrar a una embarazada, torturarle y robarle los bebés? ¿Cómo se puede estar más allá de ese mal? Así que nos internamos en un territorio peligroso cuando empezamos a aplicar el pensamiento crítico sobre estos conceptos, sobre el concepto en este caso, en el caso de hoy, dejaremos para alguna otra vez la verdad y la justicia, sobre el concepto de memoria, pero este es el valor que tiene Guadalupe Deza. Y claro, y su tesis, y lo tiene, y bueno, el posicionamiento, les aviso por las dudas, el posicionamiento ideológico de ella no tiene dudas. No es su posicionamiento ideológico el problema. De hecho, su tesis incluye un capítulo largo, que es el 3, donde recopila los hechos del terrorismo de Estado, lo cual lo transforma en algo tan interesante su gesto, porque es una tesis escrita en francés, presentada en Francia, trayendo y dejando documentado, institucionalizado todo un cuidado reporte de lo que fue el terrorismo de Estado y con mucha documentación de todo el negacionismo que lo rodea, que lo ha rodeado y lo rodea. Y sin embargo, el hecho es, esto están los hechos, es muy rara esta tesis, porque tiene todo un capítulo largo dedicado a los hechos, y sin embargo también nos dice que el hecho es que la discusión sobre los hechos no nos hace avanzar. Cualquiera que haya discutido con alguien en una red social lo sabe. No hay ningún hecho que resuelva ninguna discusión. Ningún hecho la resuelve. Entonces, ¿qué hacemos? No nos podemos refugiar en los hechos. Los hechos no nos van a ayudar a convencer a nadie, ni en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Espero no haberme pasado. Muy bien. Bien, avanzamos entonces. Todavía no empezó lo peor. Viene tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué dice Guadalupe? Dice, hay 3 falsos problemas de la memoria. Problemas que nos parecen muy importantes, en los que concentramos nuestra atención y que nos desvían de lo que tenemos que discutir. Falsos problemas traen falsas soluciones. Los recapitulo rápidamente. La hipermnesia. ¿Qué es la hipermnesia? La idea de que esto se resuelve con más hechos, con más recuerdos, con más memoria. Esta, vuelvo a decir, típica discusión en la red social. No, te voy a dar un hecho más y eventualmente alguno de los hechos que te dé te van a convencer. Bueno, no. No, y además ella trae a colación el cuento de Borges, muy conocido, todos lo conocerán, Funes el Memorioso. Entonces dice, muchos recuerdos, lejos de darnos lo que estamos buscando, que es la memoria como sentido histórico, nos van cada vez alejando, porque si llegamos a un nivel de detalle, no podemos ya tener un concepto de terrorismo de Estado en la Argentina. Lo que vamos a tener es, supongamos que fuera posible, el mayor detalle de una tortura. Pero una vez que tenemos una tortura en todo su detalle, desaparece el problema del terrorismo de Estado en la Argentina y solo importa ese lugar, ese sufrimiento, ese dolor y ese horror. Y perdemos el concepto, perdemos lo que estamos tratando de defender, que evidentemente evitar que la tortura vuelva a tener lugar en la Argentina, pero perdemos el problema más amplio. Lo que estamos discutiendo se pierde cuando los recuerdos se vuelven demasiado detallados. Bien, el olvido como amnesia, esta es la otra idea, la otra idea de que olvidar es contrario a recordar. Y es al revés. Nada podemos recordar si no olvidamos algo. Está vinculado al argumento anterior. Si no hay alguno de los recuerdos que son seleccionados y algunos que son dejados de lado, no podemos recordar nada. El recuerdo también está hecho de olvido. Finalmente,
que el recuerdo puede prevenir el acontecimiento, la repetición del acontecimiento traumático, que si nos acordamos, ¿no? Esto lo sentimos todos, ¿no? Mañana cuando marchemos, recordamos para que no se repita, para que nunca más ocurra. Pero lo que dice Guadalupe, basada en un andamiaje sobre todo psicológico, ¿no? Esto cualquiera que haya hecho análisis lo sabe o se lo dijeron o se lo hicieron creer. No alcanza con acordarse del acontecimiento traumático para no seguir repitiendo, para no seguir provocando las repeticiones que nos genera en la vida cotidiana ese acontecimiento traumático, sino que tiene que haber lo que el psicoanálisis llama elaboración. Y lo interesante es que la elaboración para Guadalupe, en el caso social, se transforma en una significación política. O sea, reconceptualiza la idea de elaboración individual, psicoanalítica, para no repetir el acontecimiento traumático, hay que darle significación política. No es solo recordar, y recordar los hechos, y recordar todo lo terrible que fue, sino trabajar en su significación política. Bien. En la lucha, entonces, hay una lucha política por la memoria y ahí pone el acento Guadalupe. Pero para eso tenemos que preguntarnos, si vamos a luchar por la memoria, y lamentablemente, bueno, ustedes libremente vinieron a un ciclo de filosofía, el filósofo va a preguntar, pero, ¿qué es la memoria? A partir de la próxima diapositiva se pone difícil, por ahora está fácil. Bueno, entonces primero, opciones. La primera idea, la idea del sentido común que tenemos de lo que es la memoria, es que es una imagen en nuestra mente, una representación mental individual, que remite a algo que aconteció en el pasado. Bueno, no estoy muy creativo. Desayuné un té con leche con tostadas hoy a la mañana y tengo la imagen en la cabeza, el té con leche con tostadas. Es una memoria que se corresponde con un té y unas tostadas reales que podía tocar y comer. Por ejemplo, si uno tiene hambre, el recuerdo del té con tostadas no va a sumar. Y eso es una imagen individual en mi mente que es una copia de aquello que pasó. Bien, esta es la idea de sentido común que se desmonta con relativa facilidad, porque una colección de imágenes en mi mente no me da el pasado, no me da una memoria del pasado. Y además genera un montón de problemas filosóficos que fueron muy célebres en la filosofía moderna, en su inicio, que es el problema de cómo se vincula. ¿Cómo puede ser que una imagen en mi cabeza se parezca efectivamente a una tostada con queso? ¿Cómo se parece? ¿Cómo un estímulo cerebral inextenso en mi cabeza se parece a un objeto de 3 dimensiones afuera del mundo que estaba ahí? ¿Y cómo sé que se parece efectivamente a algo que pasó cuanto más tiempo pasó? ¿Y cómo podemos juntar todas estas imágenes para constituir una memoria, y una memoria colectiva? ¿Y cómo sé que son verdaderas? ¿Y cómo sé que la vida no es un sueño? Etcétera. Y Guadalupe hace una cosa muy interesante, suponiendo que esta idea de sentido común va a generar resistencia terrible cuando Deleuze empiece a hablar, trae un filósofo sociólogo más sensato, que habla de cosas más tangibles, que se llama Maurice Holbach, que dice justamente que la memoria no es un hecho individual, sino un hecho colectivo. Tiene un libro de 1925 que se llama Los cuadros sociales de la memoria. Y dice que incluso los recuerdos más íntimos están fijados socialmente. Esto todo el mundo habrá hecho alguno. Supongo que todos han hecho la experiencia, ¿no? Que por ejemplo uno se va de vacaciones. Y después vuelve y comenta con los amigos con los que se fue de vacaciones a Cuba, por ejemplo,
¿Se acuerdan cuando se nos quedó el auto en el medio del camino y se le había acabado la batería y un héroe contemporáneo abrió el baúl y solucionó todo el problema? Y fíjense que toda esta reconstrucción, una vez que lo charlamos, forma parte de la memoria y deja fuera un montón de cuestiones que nadie se acordó, nadie dijo o nadie reforzó en el momento. Quizás no hubo ningún héroe, pero bueno, así lo recuerda. Entonces, en muchas experiencias ustedes se pueden dar cuenta que después de conversarlo con otras personas, se configura una memoria y a medida de los años, sobre todo en los grupos de amigos, pasa mucho, se repite y tiende a consolidarse con enriquecimientos, etcétera, e incluso con presencias ausentes. Esto quizás les pasó, a mí también me pasa seguido, que es que hay unas anécdotas tan salidoras de algunos amigos que uno es como si hubiera estado ahí. Uno es como que se incluye en el recuerdo, como que estuve ahí. Un amigo que hizo un viaje en Irlanda en tren y yo estoy seguro que estuve en el tren con él. Mucho más seguro de muchas otras cosas. Así que esa es la idea, ¿no? Lo que sabemos, agrega Holbach, depende de un sistema de nociones que no es nuestro individual. Estoy diciendo más allá de los recuerdos de la charla, ¿no? Para saber algo y configurar un recuerdo, lo acompañamos de muchas nociones que adquirimos socialmente y que le dan significado y hacen posible que ese recuerdo se fije. El ejemplo que da él, que es muy interesante, es por eso yo no puedo recordar la niñez. Porque todo el sistema de nociones con el cual yo viví mi niñez no existe más en mi adultez. Pierdo el marco de referencia y por lo tanto no puedo recordar. La memoria exige un marco social. Así que bueno, esa es la idea de Él da muchas más ejemplos, lo estoy dando, pero es muy plausible. Uno lo lee y dice, no puedo sensatamente discutir con esto parece verdadero. Bueno, y ahora llegamos a Deleuze, donde la verdad la plausibilidad y la convicción empieza a hacer agua, pero vamos a avanzar. Entonces dice, la memoria tiene una dimensión ya ontológica. Qué linda palabra, suena. Ontología, es decir, no es individual, no es un hecho psicológico ni individual ni colectivo, sino es lo que hace posible la memoria individual y colectiva. No es una imagen en mi cabeza, sino una fuerza que me hace ser lo que soy, tanto mentalmente como físicamente, como socialmente. No es algo en mi cabeza, sino algo que produce todo lo que hay en la realidad. Eso lo quiere decir que la memoria tiene una dimensión ontológica. Bien, y de eso tratan las 3 síntesis del tiempo. Sorpresa. Presente, pasado, futuro. Pasemos rápidamente. Voy a hablar de a una, ¿no? No voy a hablar de todas. Bueno, entonces empecemos por la primera, la que empieza en el orden expositivo, el primer sospechoso, primer candidato a tener la verdad de la memoria, que ya no es un hecho psicológico, ni un cuadro colectivo. Bien. Bueno, entonces, primera idea para entender el presente para Deleuze, no es algo simple. Uno, cuando habla de las dimensiones del tiempo, existen bastantes dudas con el pasado, con el futuro, bueno, el pasado, pero el presente da la sensación que es lo que está presente, ¿no? Que, bueno, ¿qué es presente? ¿Qué es el presente? El presente es, bueno, estamos acá en el Conti, hablando sobre Deleuze, el terrorismo de Estado. Este es nuestro presente, es un presente compartido. Ahora, vuelvo a decir, no es algo simple, porque este presente está hecho en primer lugar de muchas sensaciones. De muchas sensaciones. Si nos ponemos la atención, nos damos cuenta que este presente que nosotros vivimos naturalmente, como lo que nos acompaña en este momento, bueno, está hecho de
algún sonido lejano, de alguna imagen en la pared que no le había prestado atención, bueno, de la suma de personas que están acá. Está compuesto de muchos elementos que ocurren en este instante, y además también está compuesto de otros instantes que ya pasaron o que van a pasar. Nuestro presente arrastra, más o menos en grados variables, un pasado, sin el cual no estaríamos viviendo lo que vivimos en este presente. Pasado inmediato. De hecho, no podrían entender mis palabras, porque ustedes, para escuchar la frase que estoy diciendo, están trayendo toda la frase que voy diciendo y la van reconstruyendo. Toda la secuencia de palabras que incluye el discurso, ustedes no las agarran corte por corte porque no entienden nada. Tienen que juntar. Y a veces juntan mucho más. La última vez que estuve en este lugar, mamá, acababa de tener un choque terrible. Estaba acá, no acá, sino en el Ecuni, escuchando una muestra de música infantil. Y mientras yo escuchaba a mi hijo cantar Mariposa Tecnicolor, el choque estaba conmigo. No estaba allá, en la avenida Dorrego, donde el Taunus me había embestido ferozmente. Estaba conmigo. Entonces tenemos muchas sensaciones, tenemos un pasado y tenemos un futuro. Tenemos la espera de que esto continúe. O sea, mientras vivimos el presente, ese presente también tiene un futuro que estamos esperando, básicamente que el apocalipsis no ocurra ya, o sea, eso ya es una primera necesidad para que podamos vivir el presente. Y después, un pequeño futuro, una expectativa de cierta regularidad mínima. No sé, esta experiencia, que a mí me pasa seguido, no sé ustedes, vamos en ascensor, ¿no? Vamos en ascensor y ponemos el 9 y de pronto cuando el ascensor pasa por el 8 pensamos que es el 9, que ya estamos en el 9 y entonces que el ascensor se va a detener, el ascensor no se detiene y continúa. Y en ese momento sentimos como algo así en el interior que salta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese futuro, que era el 9, formaba parte de nuestro presente. Y al no estar nuestro presente, se reconfigura, y esa reconfiguración es lo que a ustedes les muestra que estaba ese futuro del piso 9 en su presente del piso 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Pero ya lo leyeron ahí. Bueno. Entonces, ya está. Se contraen. Esta es la idea de la expresión técnica de Deleuze. Se contraen, se comprimen todos esos futuros y esos presentes para constituir el presente. O sea, el presente es algo complejo y está conformado por muchos elementos el presente es una contracción. Ahí lo tienen. Bien. Y una contracción, nuevamente, que no es solo mental, no es solo una contracción en la cabeza, o sea, no produce solamente los contenidos de nuestra cabeza esta contracción, sino que, ahí a la apuesta casi mística de Deleuze, todo es contracción. Somos contracciones. En nuestro cuerpo también. Somos agua, tierra, luz y aire contraídos. Somos agua, tierra, luz y aire contraídos. Elementos contraídos. Y no solo nosotros, todo es una contracción. La silla es una contracción. La luz es una contracción. Estamos rodeados de contracciones, además de la contracción que somos nosotros. Y la contracción, ahí ven, tiene una amplitud variable. Como les decía, no es siempre la misma. Puede ser más grande o puede ser más pequeña. Podemos contraer más o podemos contraer menos. Potencialmente, podemos concebir, dice Deleuze, podemos concebir un presente. ¿Cómo dice? Ahí lo puse ahí. No lo puse ahí. Sí, perpetuo. Un presente perpetuo. Podemos concebir un presente perpetuo que cubra la totalidad de la existencia. Un presente tan grande que cubra y contraiga
la totalidad del tiempo, la totalidad del espacio en una única contracción. Lo podemos concebir, pero es imposible físicamente, porque cada organismo, cada especie, cada individuo tiene una capacidad de contracción finita, contrae hasta donde puede. Nuestra vida es una contracción. Y cuando no podemos contraer más, cuando llega la necesaria fatiga en que nuestro organismo ya no puede contraer, nos morimos. Eso es la vida, el tiempo que la fuerza de contracción que podemos tener. Y Deleuze no lo dice, pero además las especies de los organismos, los azares. Azarosamente podemos contraer más o menos. La atención, si prestamos más atención, quizás podemos expandir un poco más. Entonces el presente incluye un pasado, ya lo dijimos, el presente incluye un pasado. Y yo este pasado que está incluido en el presente, lo puedo recordar, acá aparece la memoria, ¿no? ¿Qué es entonces? El terrorismo de Estado en la Argentina es parte de nuestro presente, indudablemente. No, entonces el terrorismo de Estado en la Argentina forma parte de nuestro presente actual, o sea, forma parte de la contracción que somos. Salvo para algunos canallas que andan por ahí. Y entonces, yo puedo recordarlo, puedo ir hacia atrás, yo puedo en mi mente pensar que parte... ¿Qué hace, Vicky? ¿Por qué me haces? ¿Sabes que cuando me distraigo me cuesta un montón volver a la memoria? Que se me descontrae todo y me salen todas las ideas volando por la cabeza como una gran polvareda. El presente contiene un pasado, habíamos quedado, que está contraído en nuestro presente. Entonces, ¿cuál es la ilusión? La ilusión es que yo puedo ir dentro de mi mente, recuperar ese pedazo de pasado y que tengo el pasado como es en sí. Pero eso es mentira. O sea, lo que yo hago cuando descompongo una unidad es encontrar pedacitos que son posteriores, que son pedazos de la unidad, no los componentes constitutivos que hacen que esa unidad exista. No es un pedazo de pasado lo que yo tengo en mi presente, es un pedazo de presente lo que yo puedo descomponer diciendo que lo recuerdo y decir esto pertenece al pasado. Pero como bien decía Holbach, como depende todo un marco de sentido que tiene que ver con la contracción actual, lo que yo tengo es un pedazo de lo de ahora, no un pedazo de lo de entonces. Por ejemplo, tenía la sensación mientras preparaba esto que había un ejemplo buenísimo, no lo encontré, pero tengo estos. Bueno, si yo, por ejemplo, agarro un pedazo de pan, ¿no? Agarro un pedazo de pan, le separo, lo desmigajo, lo separo en migas, no tengo la harina, el agua, el aceite, la levadura, la sal que usé para hacer el pan. Tengo un pedacito de pan chiquitito. O sea, no hay que pensar que ahí hay un componente, un elemento de lo que se compuso el pan para llegar a la existencia, ¿no? Y esto pasa también en otro ejemplo se me ocurrió, uno agarra una foto, ¿no? Una foto y ve una cosita ahí que dice, esto no será, qué sé yo, y lo empieza a ampliar con los deditos, ¿no? Y uno agranda y no se ve, o sea, si no está, no está. O sea, no es que el componente original que estaba fuera de la cámara cuando saqué la foto, está en la cámara tal como era, solamente que yo no lo puedo ver porque no amplío lo suficiente, salvo en las películas. Las películas, ustedes saben, lo amplían, le ponen un filtro y aparece un señor. Eso es absurdo, porque no está. En el presente no está el pasado, está un pedazo de presente que yo lo puedo separar en sus elementos. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Esto es importantísimo. Porque entonces los instantes que se contraen no existen. Son una mentira, son una ficción, son una ilusión. Cuando Deleuze empieza diciendo el capítulo, empieza así, contraemos A, B, C, tic, tac, no sé qué, nos da la sensación de que esos elementos que se contraen para formar el presente, pero cuando uno lo mira desde acá dice, no, esos elementos son ficciones que uno tiene porque uno se da cuenta que el presente contiene muchas cosas, pero esas cosas no existen sueltas, solo existen en esa unidad que es la contracción del presente. Ahora,
Pero la cosa no termina aquí. Habíamos dicho, el terrorismo de Estado en la Argentina forma parte de nuestro presente y no lo puede recordar, uno puede recordarlo, yo lo puedo recordar en mi presente. Bien, pero además de tal como existe en mi presente, en la contracción que soy yo, que somos nosotros, una contracción colectiva si quieren, también existió en sí. O sea, ocurrió, en algún momento fue presente. En algún momento en este lugar estaban torturando gente. Y eso ocurrió en otro presente, que es otra contracción. A eso se les llama el antiguo presente. ¿Se entiende esto? Ya no es el pedazo de pasado que está dentro de nuestro presente, sino es otra contracción que está en otro momento del tiempo, que es el pasado, y donde pasa lo mismo. Hay otros elementos contraídos por diferentes seres. Los que vivieron, año 76, 77, 78, estaba ocurriendo y había una vivencia directa del terrorismo de Estado. Estaba ocurriendo la represión, estaban ocurriendo las torturas y eso fue un presente, contrayendo más o menos elementos variables de acuerdo a la capacidad de contracción de la forma de vida considerada. Contenía cuestiones que, podemos decir, y en aquel pasado nuestro presente era un futuro que estaba contenido en aquella contracción. Puede ser que sí, puede ser que no. Hipotéticamente, como decía Deleuze, podemos concebirlo, podemos concebir en esta novela de ciencia ficción que es Diferencia y Repetición, que en definitiva en el año 76 estaba contenidos, nosotros acá hablando de esto en el año 2019, como un futuro posible. Pero, más allá de esta posibilidad, en realidad podemos decir que no contenía nada de todo esto, de una contracción distinta, y por eso no lo podemos recuperar. Porque las cosas los elementos que tenemos para pensar y recordar ahora no estaban presentes entonces y no podemos recobrarlo en su pureza. El tiempo perdido no se puede recuperar. O quizás sí se podrá recuperar. Bueno, hay un novelista, ustedes seguramente lo conocen, Michel Proust, escribió una novela que trata de eso, En busca del tiempo perdido. Donde la idea es justamente esa, se puede recuperar, puedo ir al antiguo presente, como una Magdalena, y soy transportado a eso y lo puedo recuperar en todos sus detalles, en toda su contracción característica de Combray. Otro gran literato, otra gran obra literaria, clásica, Harry Potter, quizás la conocen, tiene también la misma idea, una idea similar, ¿no? Ustedes no sé si vieron las películas, está ahí, es eso que está ahí en el fondo, se llama el pensadero, ¿no? Entonces lo que hace con la magia es agarran y se sacan con la varita mágica un pensamiento de la cabeza, un recuerdo, podemos decir un fragmento del presente, pero como lo tiran en este aparato mágico, ahí se transforma en un pasado puro, en el cual yo puedo meter la cabeza y sumergirme en aquel pasado, con todos sus rasgos y sus características y su contracción. O sea, podemos decir, Harry Potter puede recuperar el pasado puro. Pero más allá del experimento literario de Proust, que como se dan cuenta es un engaño, porque el tiempo perdido que recupera no es ningún tiempo perdido, no es ningún pasado, sino el presente de la construcción literaria de Proust. Y no, ni hablar de Harry Potter, porque si tuviéramos la magia, eso es más posible, porque si existiera la magia esa, quizás podríamos hacerlo. Sacamos una memoria de alguno de los que vivió el terrorismo de Estado, lo ponemos en el pensadero y metemos la cabeza a uno de estos negadores. A ver cómo la pasa. Vale, evidentemente no hace falta decir que si entendieron este ejemplo, si entendieron esta idea que hay un presente actual, pero también hubo
otros presentes en el pasado, y si recuerdan que dijimos que somos contracciones y que cada ser es una contracción, entonces es fácil imaginarse cómo se multiplican los presentes, porque para cada ser hay una contracción. Acá yo traté de hacer, pero no pude, como empezar a que se multipliquen las contracciones en la pantalla, pero no pude, no lo logré. Bueno, se multiplican la cantidad de presentes. El presente para cada cosa, en el pasado, en el futuro y en el presente. O sea, hay una contracción, hay un presente para mi dedo índice de la mano derecha y hay otra para mi dedo índice de la mano izquierda y se empiezan a multiplicar. Y como dijimos, algunos coexisten y algunos pasan. Y algunos pasan para no ser recuperados y algunos están por venir. ¿Y cómo puede ser que coexistan y pasan? ¿Dónde coexisten? ¿Dónde pasan? Para poder pasar todos estos presentes o coexistir todos estos presentes, necesitamos otra dimensión donde estos presentes puedan pasar o coexistir. ¿O no? Y a eso es lo que Deleuze llama la segunda síntesis del tiempo, la síntesis del pasado. Atención. Mucho cuidado en esta parte. Fíjense. Entonces ahora fíjense, ya tenemos tres pasados en este rato que charlamos. Tenemos el pasado que era un pedacito del presente, que era una parte de la contracción del presente, como el accidente en auto que me acompañó la última vez que estuve en este predio. El pasado como antiguo presente, que era la contracción que ocurrió en aquel momento del pasado. Y el pasado puro, que es el ámbito donde todos estos presentes pasan. Son tres pasados. A este pasado lo llama síntesis del pasado y a este pasado lo llama el pasado puro o la memoria. Memoria con mayúscula. Digamos que acá estaría el asesino de Guadalupe de esa. Esta es la memoria, cuando hay que hacer memoria, verdad y justicia con esta memoria. No con la memoria del pasado dentro del presente, ni con el intento de recuperar el pasado que está perdido. Hay que hacer memoria como la dimensión donde los presentes pasan. Bien. Este pasado puro, Deleuze lo ilustra con una imagen muy célebre en filosofía, que es el cono de Bergson. Muy engañosa. Uno de los grandes problemas es que esta imagen es muy engañosa porque... Bueno, la voy a explicar. No la voy a explicar porque no la entiendo, pero voy a mostrar la idea. Bueno, la idea entonces es que el presente es esto. Tenemos todo el pasado puro y el presente es el grado más contraído de ese pasado puro. Entonces, si uno lee muy rápido Deleuze, dice, entonces el presente es una contracción del pasado. Entonces uno piensa que lo que está acá, digamos, en la base del cono, son todos los instantes que se contraen para formar el presente de la primera síntesis del tiempo. Recuerdan que el presente, como primera síntesis, contraía un montón de elementos del pasado, del futuro y del mismo que coexistían para formar la contracción que caracterizaba el presente. Entonces uno puede pensar que todo eso suelto está por acá y que cuando uno constituye el presente lo que hace es unir todo eso. O sea que esta no sería la segunda síntesis del tiempo, sino la primera síntesis del tiempo. Pero entonces no puede ser. Perdón, estos son problemas, si no les importa. A mí me pone muy mal, pero... No está hecho de presentes ni de instantes. Ni está lleno de los instantes que el presente constituye, ni tampoco muchos presentes que están dando vueltas por ahí se van contrayendo. No está hecho de eso. No está hecho de eso el pasado puro, sino que todos los presentes y todos los instantes se hacen en él.
¿Recuerdan cuando definí rápidamente ontología? Cuando dije, bueno, Deleuze va a traer la ontología del tiempo, la ontología de la memoria. O sea, el cono es la fuerza que hace que existan los presentes. La condición de posibilidad, la fuerza que produce los presentes. ¿Y cómo se producen? Se producen por diferentes cortes, va a decir, ¿no? La idea es que la existencia va produciendo diferentes cortes, ¿no? Porque el cono tiene esa virtud que yo lo puedo cortar en muchos conos. Un cono está lleno de conos. ¿Sí? Eso está bueno para ir a tomar helado con los chicos. No, ese cono está lleno de conos, por eso lo podés compartir con tu hermano. Bueno. Y cada punto, este punto se multiplica por lo tanto, y cada corte dentro del cono va constituyendo los diferentes presentes, las diferentes contracciones, que luego yo sí puedo descomponer en instantes, analíticamente, como un pan en sus migas. Digamos, esto sería el panadero, digamos, el que va armando toda la gran masa del panadero del cual todos los panes del mundo van a emerger. Bien. Bueno, y acá, cuando miramos, cuando nos sumergimos realmente con cuerpo y alma en el pasado puro, en ese momento es un momento claramente de ciencia ficción donde todos los presentes, de los que habíamos hablado que se propagaban y eran tantos, coexisten y nosotros nos podríamos de alguna manera mover adentro del cono. Bueno, voy a leerles la única cita, única cita. Si les gustan las citas, disfrútenla porque es la única. Si oigan las citas, aprieten bien los dientes que ya se acaba. La única cita, no para mostrarles que estoy diciendo lo que dice Deleuze, que les aclaro, no. Los presentes se suceden ganando terreno, en realidad pisándose los pies unos a otros. Los presentes se suceden pisándose los pies unos a otros. Y sin embargo, tenemos la impresión de que, por fuertes que sean la incoherencia o la oposición posibles de los presentes sucesivos, cada uno de ellos representa la misma vida a un nivel diferente. Todos estos presentes que conviven en el pasado puro, cada uno representa una misma vida a un nivel diferente. La libertad consiste en elegir el nivel. Y lo que decimos de una vida, podemos decirlo de varias vidas, puesto que cada vida es un presente que pasa. Una vida puede retomar otra en otro nivel, puesto que una vida es un presente que pasa, cada una puede retomar otra en otro nivel. Como si el filósofo y el cerdo, el criminal y el santo, desempeñasen el mismo pasado en los diferentes niveles de un cono gigantesco. Es lo que se llama metempsicosis. Cada uno elige la altura o su tono, tal vez sus palabras, pero la tonada es siempre la misma. Y bajo todas las palabras, un mismo tralalá, dicho en todos los tonos posibles y en todas las alturas. Bajo todas las palabras, el mismo tralalá. Podemos cambiar, pero el ritmo, la melodía, es siempre la misma. Y nos la da el cono. Es lindo, ¿no? Es lindo. Bueno, ojo con estos autores. Es mucho peor con Derrida. Todo bien con Derrida, pero mucho peor con Derrida. Porque escribe tan lindo que como que te engatusa. Decís, ay, qué lindo, y pronto te pasan por encima con estas partes lindas de los textos. Es muy atento cuando se hacen los poetas, los filósofos. Porque si se está haciendo poeta el filósofo, tiene una mala intención. No está argumentando. Hegel hace lo mismo. Bien, el mismo. ¿Por qué? Porque dentro de esta belleza, ay, qué lindo el filósofo, el cerdo, yo elijo mi nivel, voy flotando por el cono. Hay también un relativismo, ¿no?
Yo elijo mi nivel. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué? ¿Y lo que yo no elijo no pasó? Yo elijo un nivel donde no hay terrorismo de Estado. Todo bien, en la Argentina somos todos amigos, la gran reconciliación de los argentinos. Que yo puedo elegir. ¿Qué sé yo? En un punto yo elegiría vivir en un mundo donde no pasaron tantos horrores. ¿Qué quiere decir que yo puedo elegir mi nivel? ¿Qué tipo de libertad es esa? Y además, ¿cuál es el límite de esa libertad? Es pura esa libertad. Elegir el nivel. Ahora voy para el otro lado. Está diciendo demasiado relativismo. Digo, pero ¿es suficiente? Cuando digo demasiada libertad, libertinaje. ¿Qué quiere decir? Yo elijo mi nivel y lo que no me gusta no existe. Y por otro lado, demasiada poca libertad quizás. ¿Cuál es mi grado de variación? Yo puedo. O sea, si el cono, si el pasado puro en el que vivimos es un buen ámbito para vivir, ¿no? Volviendo a nuestro tema de hoy, un ámbito donde nadie pone en duda la memoria, la verdad y la justicia. Qué bueno. Pero también tenemos la sensación que ese tralalá, que la melodía va cambiando, que no es siempre la misma. ¿No sienten eso, que de pronto la melodía cambia? Y si de pronto no nos gusta bailar a ese ritmo, o es un ritmo que no podemos bailar, o que nos fuerza a ponernos en posiciones insoportables, como los personajes de los cuadros de Bacon, que están ahí siempre sufriendo las fuerzas del mundo. ¿Qué pasa si el cono me asfixia? ¿Qué pasa si estamos yendo hacia un cono donde no ocurrió el terrorismo de Estado en la Argentina y solo hubo una guerra? En un punto la síntesis del pasado, el pasado puro es tan atractivo y tan seductor, y por otro lado puede ser tan terrible. ¿Qué pasa si estamos atrapados en un cono terrible, donde todos los niveles son como los círculos del infierno? A menos que exista una tercera síntesis del tiempo, dice Deleuze por ahí. Nos vamos al futuro que ya a esta altura lo sospechan, no es un presente por venir, ¿no? El futuro no es un presente que está esperándonos allí a la vuelta, sino, dice Deleuze, es el tiempo fuera de sus goznes, citando un célebre pasaje de Hamlet, ¿no? The time is out of joint. El tiempo está fuera de sus goznes. Y este tiempo de fuera de sus goznes es un tiempo terrible, es un tiempo que fisura y destruye las otras dimensiones del tiempo. Las abre, parte por el medio las contracciones, y si teníamos un cono... Ahora voy a hacer un momento de manualidades. No lo practiqué en casa. Bueno, ahí va. Pongamos que tenemos un cono, que es un cono. El que piensa que no es un cono, piense que es un cono. Entonces viene la síntesis del futuro y lo abre por la mitad del cono, lo deshace. Deshace todo lo que había en el tiempo, lo saca de sus goznes, les cambia los puntos de referencia. Es un momento terrible, independientemente de que el cono nos resultara bueno o malo, cómodo, si podíamos vivir bien, asfixiante o liberador, el momento en que todo se disuelve es un momento siempre terrible, ¿no? El fondo sube a la superficie. El fondo sube a la superficie. Es la catástrofe que nos hace temblar. Qué momento terrible. Pero por suerte, este fondo que sube a la superficie, en Deleuze, no es un fondo indeterminado, es un fondo que solo destruye, no es un fondo que solo destruye, sino que tiene el secreto de todas las construcciones posibles. Es lo que Deleuze llama, muy famosamente, lo virtual.
Hay mucha gente por ahí, ustedes van a encontrar un montón de gente que le va a decir que lo virtual es el cono de Bergson. Arrojen al fuego esos libros. No se dejen engañar. Lo virtual es la tercera síntesis del tiempo. Donde todo se destruye, donde todo nace. Donde están estas ideas. Ideas que pueden, nuevamente, que no son cosas en la mente, no son imágenes en nuestra cabeza, sino que pueden ser físicas, biológicas, psíquicas, lingüísticas y sociales. Recuerden que empezamos hablando de este libro, 1000 mesetas, que Deleuze escribió con Guattari, donde hablaba del capitalismo y los estados como modelo de realización. Bueno, ¿qué es el capitalismo? Es una idea social, una relación de trabajo y capital determinada. Hay ideas de todo. Y esto es muy importante. No son ideas abstractas, ¿no? Existen con determinados afectos, valores y sentidos que las acompañan. Son ideas que están más allá del bien y del mal, pero no están más allá de lo bueno y de lo malo. Hay ideas que son buenas para nosotros e ideas que para nosotros son terribles. Entonces uno tiene que evaluar en cada caso. En cada caso. ¿Estas ideas son buenas para mí? Es terrible, esto implica humildad. Lo bueno para mí no es bueno para los demás. Por muy terrible que sea, hay cosas que son buenas para otros u otras cosas. El terrorismo de Estado fue muy terrible, podemos decir, optimistamente, para todos los seres humanos en la Argentina, pero fue muy buena para el capital. Si uno es un flujo de capital, le hizo bárbaro el terrorismo de Estado en la Argentina, se multiplicó a lo loco el flujo de dinero a nivel mercado mundial, y no hablar del momento actual. Bueno, y aquí, en lo virtual, en las ideas, está el asesino de esta novela policial. Acá es donde se arma la cosa. Bueno, las ideas nuevamente no existen abstractamente fuera del mundo, sino que existen encarnadas. ¿No? Encarnadas es un tema que discutimos mucho en el grupo, que algunas personas, jamás yo criticaría nada que dice Deleuze, pero algunas personas menos respetuosas de la autoridad del genio, estoy siendo irónico, aviso, dice, pero encarnación no hay una cuestión ahí muy cristiana, ¿no? De Jesús y la encarnación. Pero no, hay que pensarlo, el otro día decíamos, hay que pensarlo como la carne, esta idea, no existen solo en la mente, existen también en la carne, en el cuerpo. Y no en el de Cristo, en el de cada uno de nosotros. ¿No? Entonces podemos decir que recuerdan que habíamos abierto la hoja, ¿no? Habíamos abierto la hoja para deshacer el cono. ¿No? Lo habíamos deshecho. Pero así como se deshace, y tenemos las ideas, lo virtual, como una hoja en blanco, podríamos decir, también se rehace y se producen nuevos conos. Ustedes ven este hermoso dibujo que compartió conmigo Gonzalo Santalla, aparentemente lo hizo Sebastián Amarilla, doy todos los créditos. Acá pueden ver, así lo veo yo, no sé si es eso lo que es, pero para eso lo traje, que es como ese mundo donde van surgiendo, ven todos los conos, todas esas puntas, todos esos pliegues, armando millones de conos. Y cada cono determina lo que podemos ser. Cada pliegue, es un término muy lindo de Deleuze, el pliegue, cada pliegue va marcando un cono y cada cono determina las contracciones posibles que podemos ser dentro de la encarnación de esa idea determinada. Como decíamos antes, por ejemplo, diferentes especies tienen diferentes posibilidades de durar, determina su capacidad de contraer la idea biológica que encarna determinada
determinado. Bien. Ideas sociales, habíamos dicho, ideas sociales. Entonces habíamos dicho que el capitalismo es una idea social, pero también había dicho que el capitalismo es una idea social entre otras. Un pliegue, un cono del punto de vista de la idea social posible, determinando determinadas contracciones posibles, determinados niveles entre los cuales podemos elegir, pero marcando el ritmo, marcando el tra-la-la. Y el Estado no es solo un modelo de realización de la idea del capital, esto lo dice el mismo Deleuze, sino que también es otra idea social. Puede ser el Estado, debe ser el Estado, ese cono donde podamos vivir mejor, donde las contracciones posibles se compongan mejor con la manera de ser de los seres humanos y no tanto con la manera de ser de las cosas y los capitales, donde a pesar de que obviamente memoria, verdad y justicia se pueden deconstruir, se pueden volver a pensar, cuando digamos memoria, verdad y justicia, estemos pensando en los valores y en la lucha por la justicia social que las abuelas, las madres y los hijos han hecho en nuestro país. Ese es el cono que creo que entre todos tenemos que tratar de plegar. Muchas gracias.